Dale un mejor aplauso a su nombre. La segunda evidencia que quiero entregarle tiene que ver con el retorno de los judíos a Israel. La profecía bíblica dice lo siguiente, Amós, capítulo 9, verso 14. Y traerán del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Siguiente. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Escuche esto con atención, amable hermano y amigo querido que nos visita. Estamos hablando de tiempos finales, estamos conociendo el tiempo que nos ha tocado vivir, para que la esperanza nuestra, que es grande y extraordinaria, porque si hay algo en lo que nosotros debemos de seguir confiando, es en que el Señor viene por esta iglesia. Nuestra fe cristiana está fundamentada en el hecho de que Jesús viene por nosotros. Amén. ¿Hay alguien aquí que lo está esperando? ¿Hay alguien aquí que lo está esperando? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Él? Alabado el nombre del Señor. Jesús, aquí te estamos esperando. Estas evidencias nos ayudan a discernir qué tan cerca está nuestra redención. Y por eso quisiera toda la atención de este pueblo maravilloso, y que podamos salir, hermanos, más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Después de que los judíos rechazaron al Mesías, luego que fue crucificado el Señor Jesucristo, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, Tito y las legiones romanas vinieron y destrozaron Jerusalén, destrozaron el templo, quemaron todo lo que estaba allí. Desde el año 1935 fue la última rebelión de los israelitas. Ellos fueron esparcidos por todas las naciones, es decir, no había una nación llamada Israel en la tierra prometida. Esto entonces, mis queridos hermanos, apenas a finales del primer siglo. Esta nación dejó de existir por completo. Los judíos entonces fueron exiliados a África, a Europa y a diferentes partes del mundo. No habían judíos en la tierra que hoy llamamos Palestina. Esto es hasta el 14 de mayo de 1948, siglo XX, cuando en todos los periódicos, de repente, en un solo día, aparece 14 de mayo, se colocó en todos los periódicos del mundo: acaba de nacer un estado, el Estado de Israel ha nacido, una nación soberana en la tierra prometida. Dios había reunido a todos los judíos de la tierra y los había llevado una vez más a esa tierra que les pertenece, y allí estaba sucediendo algo extraordinario, porque inmediatamente Dios reúne a su pueblo y lo planta una vez más en la tierra prometida. Se cumple la profecía de Isaías 66 que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En un solo día nació una nación, un hecho histórico, un hecho extraordinario, un hecho sorprendente. Una vez más se estaba cumpliendo la palabra del Señor. La profecía decía, mis queridos hermanos: plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Cuando los judíos llegaron, hermanos amados, en el año 1948, no había ni un solo árbol plantado. Israel era una tierra desértica, y comenzaron los ateos
a burlarse de Israel, porque la profecía decía que ellos iban a plantar viñas e iban a beber de ellas. Pero los judíos siguieron confiando en el Dios que siempre han confiado, en el Dios de Israel. Él los había traído de vuelta y ellos entonces comenzaron a trabajar y pasaron tan solo unos años. En el año 1952, Israel, en la obra de ingeniería hidráulica más portentosa de todo el siglo XXI, en tan solo 4 años plantó 6 millones de árboles, uno por cada judío que mató Adolfo Hitler. Desde ese momento Israel se convirtió en un oasis. Desde ese momento Israel se convirtió en un paraíso, en un Edén, en un huerto, y actualmente existen millones y millones de árboles. Jesucristo dijo lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. En la Biblia a Israel se le llama la higuera, y esta, después de un destierro que duró aproximadamente 2000 años, fue plantada nuevamente el 14 de mayo de 1948. Desde entonces esa higuera ha comenzado a brotar sus hojas, y el Señor Jesucristo dio una advertencia: cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cerca, 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 cerca. Alabado el nombre del Señor. La tercera evidencia que quiero entregarle, mis apreciados hermanos, es que en el mismo capítulo de donde Jesús cita estas palabras, los discípulos se acercan y le preguntan que cuándo será el fin del siglo. En una versión griega dice: ¿cuándo será el fin del mundo? Y Jesucristo comienza a decir: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pase la siguiente filmina. Guerras y rumores de guerras. En el año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. En el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Escuche esto con atención. Jamás el mundo, desde los tiempos de Cristo, había tenido una guerra donde se involucraran la mayor parte de las naciones. ¿Cuándo fue que comenzamos a oír de guerras y rumores de guerras? En el siglo XX. Le voy a traer un poco de perspectiva para ubicarlo en el tiempo que estamos viviendo. Páseme la siguiente filmina. Comenzando de abajo hacia arriba. Guerras desde el año 1900 a 1944, 117. Guerras desde el año 1945 al año 1989, 132. Guerras desde el año 1990 al 2002, 63. Guerras desde el año 2003 al 2010, total 39. Después de la Segunda Guerra Mundial han sucedido 385 guerras locales, étnicas, genocidios, revoluciones, golpes de estado, revoluciones y entre otras. Las Naciones Unidas no han podido hacer la paz, no han logrado hacer la paz. Paradójicamente han comprado armas y han comprado grandes armamentos porque quieren hacer la paz entre ellos mismos. Pero la paz no se logrará hasta que el hombre no tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo, porque la verdadera paz del hombre y la paz del mundo radica en el autor de la paz. Alguien que lo pueda aplaudir en esta noche. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La palabra turbéis significa no se asusten, no se llenen de espanto, no pierdan la paz. Hermano querido, no perdamos vuestra confianza.
No perdamos nuestra esperanza, porque tiene grande galardón. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a escuchar muchísimas cosas. Vamos a ver cómo el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver el incremento de la apostasía. Vamos a ver cosas que jamás hemos visto en la iglesia. Pero siempre habrá un remanente que le ama, que le espera, que confía en Él, que ha creído que sus palabras y sus promesas son fieles y verdaderas. Hay un pueblo aquí que se quiere ir con Él. Alabado el nombre del Señor. Rápidamente, para poder concluir este mensaje, la siguiente evidencia es: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Escuche con atención. El Medio Oriente está compuesto de 22 naciones árabes y musulmanes, de Etiopía, Túnez, Libia, Egipto, hasta, me puede pasar la filmina, siguiente filmina, hasta Pakistán. Y cabe entonces mencionar, apreciados hermanos, que estas naciones del Medio Oriente todavía tienen múltiples reinos. Total que cuando el Señor dijo se levantaría nación contra nación y reino contra reino, se estaba refiriendo a las naciones donde se dijo la profecía. Porque nosotros aquí en nuestro continente no tenemos reinos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La pregunta es: ¿hace cuánto estas naciones árabes, hace cuánto el Medio Oriente está en problemas? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a mirar entonces las últimas 10 guerras que han sucedido en el Medio Oriente. 2014, guerra contra el Estado Islámico. 2014, guerra civil en el este de Ucrania. 2012, conflicto en la República Centroamericana. 2011, rebelión en Siria. 2011, rebelión en Libia, la guerra civil en Libia. 2011, rebelión en Yemen. 2011, conflicto en Sudán. 2014, conflicto en Sudán, Yemen y Arabia Saudita. 2014, guerra en el noroeste de Pakistán. Y 2013, guerra en Irán. Cabe mencionar, apreciados hermanos, que todas estas regiones, que todos estos reinos, que todas estas naciones tienen un profundo odio contra el Dios de la Biblia y contra el Dios de Israel. Y que continuamente hay un espíritu de violencia en sus líderes, porque se quieren levantar contra la nación de Israel. Alabado el nombre del Señor Jesús. Pero la profecía dice que Él los plantó allí para que nunca nadie más los vuelva a arrancar. Y qué bueno saber en esta hora que el Dios de Israel es el Dios de esta iglesia también. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a la quinta. El Señor Jesucristo dijo como una evidencia de su venida y los tiempos que íbamos a vivir, que habría hambres, pestes. Tengo amigos médicos allá en Costa Rica, por la gracia del Señor. Y cada vez que hablo con ellos me dicen: Pastor Reimer, paradójicamente cuando más la ciencia ha aumentado es cuando más pestes y enfermedades extrañas estamos enfrentando. Ellos se quedan asustados de mirar cómo llegan personas donde no se les puede dar un diagnóstico de lo que tienen, y las personas se están partiendo a la eternidad sin Cristo, sin saber qué tienen. Y los médicos están perplejos porque no tienen las máquinas, no tienen los medicamentos, no tienen los antídotos, no tienen la medicina, porque están sucediendo cosas extrañas. Lo triste es que la iglesia ante esta necesidad duerme. Y muchos están en un profundo sueño. Algunos duermen y otros están profundos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces, mis apreciados hermanos, aquí miramos algo interesante, y es que aparece el virus del VIH, del SIDA, que no es tan viejo. Me puse a estudiar y comenzó este virus con toda su fuerza apenas en los años 70. Creí que era mucho más viejo. Seguramente existía, pero no se propagó tanto como se llegó a propagar a partir de los años 70. Comenzamos a mirar el ébola, que aparece en los años 90, pero hemos visto las noticias que ha sido una epidemia que ha arrasado con millones y millones de hombres y seres humanos. Luego apareció también el virus de influenza,
Y todos estos virus, hermanos, están arrasando con millones y millones y millones de personas. Los que son más ancianos, con todo el respeto, los que tienen más tiempo en este mundo que nosotros los jóvenes, ustedes se toparon con este tipo de virus. Ustedes se toparon con este tipo de epidemias. La vida era más sana, ¿verdad? Era mucho más tranquila. Pero ¿qué es lo que está sucediendo, mis apreciados hermanos? Que el mundo como que convulsiona, como que está en crisis, como que algo está por suceder, ¿verdad, hermanos? Sabe que es Dios como haciéndole a la iglesia anuncios y campanadas, porque las señales no son para el mundo, las señales son para la iglesia. Y cuando el Señor comienza a sonar las campanas y las evidencias las comenzamos a ver en el mundo y comenzamos a mirar la crisis que vive el mundo, es Dios trayéndole un mensaje, no solo al mundo sino a la iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia se consagre, para que la iglesia viva para Él. Porque antes de Él venir, Él lo va a dejar bien claro. Él no ha venido sin antes anunciar que viene. Y antes que Él venga, Él va a dejar señales y evidencia para que nosotros conozcamos su venida. Y que no nos pase lo que les pasó a los fariseos, hipócritas fariseos, que conocéis el tiempo, cuando ha de llover, cuando de hacer calor, pero no conocéis el tiempo de mi visitación. Qué bueno que hoy conozcamos el tiempo que vivimos y que procuremos por acercarnos más a su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La otra evidencia es que el Señor Jesucristo dijo que habrían terremotos en diferentes lugares. El Señor Jesucristo, como una evidencia de su venida, dijo, hermanos amados, que habría un incremento de terremotos. Y me llama la atención esto que voy a decir, porque si hacemos una comparación de los últimos 66 años, ¿por qué digo 66 años? Porque desde 1948 hasta la fecha han pasado 66 años. ¿Y qué tiene que ver una fecha con la otra? Que es desde el retorno de los judíos a Israel que comenzaron a intensificarse las señales y los anuncios del advenimiento del Señor Jesús. Y es a partir de ese año que se comienzan a intensificar las señales, que se comienzan a cumplir muchísimas profecías. Y me llama la atención que a partir de ese momento se registran 10 de los más catastróficos terremotos de toda la historia, y 6 están en nuestra década. ¡Wow! Increíble. 2014, Sumatra, Chile, 2010, Haití, 2010 y Japón, 2011. Escuche esta estadística. Las muertes por terremotos en un siglo fueron 229.231 personas. ¿Cuántos años tiene un siglo, iglesia? 100. Entonces, amados hermanos, ancianos, están aquí con nosotros, amigos apreciados, amables oyentes. En 100 años, por muertes en catástrofes naturales, terremotos y maremotos, murieron 229.231 personas. Pero escuche bien, comenzó el siglo XXI en el año 2000, y en tan solo 14 años las víctimas en lo que va del siglo XXI son 838.800 personas, lo que quiere decir que en tan solo 14 años el incremento de víctimas por muertes de catástrofes, de terremotos y maremotos subió, se triplicó, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿será todo esto una mera coincidencia? ¿Será todo esto una mera casualidad? ¿Qué dice la iglesia? Y terminamos entonces con la más triste y la que más daño le ha hecho a la humanidad: el aumento de la inmoralidad y la perversión. Digamos gloria a Dios. ¿Están entendiendo la palabra, mis queridos hermanos? ¿Me dejan terminar la enseñanza? Gracias. Los veo concentrados. Eso me parece bien, porque no es fácil captar la atención del público, ¿verdad?
No es fácil, es difícil. Pero los veo concentrados y creo que vamos a terminar en victoria. Amén. El aumento de la inmoralidad, la más triste, la más degradante, la que más daño le ha hecho al mundo y por qué no decirlo a la iglesia. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fueron los días de Noé? Los días de Noé se caracterizaron porque fueron días de abundancia de pecado y de maldad, ¿sí o no? Abundancia de violencia, como lo relata la Biblia en Génesis capítulo 5, Génesis 6, verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y la Biblia dice: como en los días de Noé, días en que la gente se burlaba y era indiferente, y esa burla, esa indiferencia, ese pecado, esa violencia sobrepasó la paciencia de Dios, y Dios tuvo que actuar, porque Dios tiene una misericordia alta como la altura de los cielos sobre la tierra. Dios tiene una misericordia que la Biblia la describe que es desde el principio de la eternidad hasta el final de la eternidad. Algo que escribe el salmista para hablar de algo ilógico, imposible, porque ¿cómo podría uno encontrar el origen y el destino de la eternidad? Es algo ilógico, es algo imposible, pero Dios deja eso plasmado en su palabra para hablar de la grandeza de su misericordia. Pero con todo y eso, la misericordia del Señor ha tenido siempre límites. Porque cuando el hombre se esconde, cuando el hombre se burla, cuando el hombre le da la espalda, cuando el hombre, hermanos, ignora el llamado de Dios, Dios también obra. Apreciado amigo, Dios te trajo a este culto y Él te ha venido extendiendo la misericordia. Él te ha venido extendiendo esa gracia porque Él quiere ayudarte, quiere salvarte, quiere perdonarte y Él quiere cobijarte en esos brazos de misericordia. Pero si sigues caminando en la vanidad de este mundo, en el pecado, si sigues proveyendo para los deseos de la carne, tendrás entonces que asumir tus propias consecuencias. Pero qué bueno, iglesia, que un amigo hoy pudiese entender la palabra, ¿verdad? Y que sea la misericordia del Señor la que le dé sombra, la que lo cobije, la que lo perdone, la que lo restaure, la que lo haga un nuevo ser, así como sucedió con nosotros. Aquí hay palabra de Dios también para los amigos. Hay alguien que diga gloria a Dios. Entonces, apreciados hermanos, si hacemos un recuento, desde los años 1960 miramos lo siguiente. Apareció un cantante llamado Elvis Presley, y este hombre revolucionó entonces aquella sociedad. Un cantante norteamericano, estadounidense, popular, considerado como un ícono cultural y conocido como el rey del rock and roll, símbolo sexual. Presley fue comercializado como un ícono de heterosexualidad. Algunos críticos culturales han argumentado que su imagen era ambigua. Se descubrió su rol en la pantalla como agresivamente bisexual en apariencias. Es encontrado muerto en su camerino, pero después de que su influencia se había extendido a todos los jóvenes de la época y llegó entonces a tocar las vibras de las sociedades y las culturas de la época de los 60 y a finales de los 70. Apareció entonces un grupo llamado los Beatles, conocido como los Beatles también, una banda inglesa reconocida que extendió su influencia en las revoluciones sociales y culturales. Se dividieron entonces y ya aparece este hombre como solista, John Lennon. Viene entonces del occidente a las afueras de New York y saliendo de su casa, después de declarar que era más famoso que Jesucristo, lo mataron y fallece cerca de su apartamento. Juntamente con él aparece el ícono de la marihuana conocido como Bob Marley en la época de los 60 y los 70. Y John Lennon y Bob Marley se encargaron de decirle al mundo abiertamente sobre el placer que traía para ellos el fumar marihuana. Uno de sus integrantes, Paul McCartney, que aún vive, dijo en una entrevista que se le hizo hace poco en Costa Rica que si su amigo John Lennon no se hubiese muerto porque le pegaron ese balazo, se hubiese muerto de sobredosis.
¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que es en esta época, a través de estos grupos, a través de estos líderes, que creo que el mismo enemigo los levantó para posicionar su reino, donde se conoce la época de las drogas. Y sí existían las drogas, pero existían esporádicamente. Pero es en ese tiempo donde las drogas llegan a todos los rincones de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aparecen dos grupos más hardcore, más pesados, los Rolling Stones y Judas Priest. Ahí los podemos ver. Y estos dos grupos comenzaron a confesar que practicaban el vudú, que practicaban la brujería y que se relacionaban con Satanás. Comenzaron a sacar canciones como suicídate, 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 causando grandes asombros en la juventud. Pase la filmina. Increíblemente, estamos hablando de fechas. En los últimos 45 años, según un estudio de la Organización Mundial de Salud, la OMS, dijo que en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Cada año se suicidan casi 1 millón de personas, lo que se supone una tasa de mortalidad global de 16%, una muerte cada 40 segundos entre adolescentes de 14 y jóvenes hasta los 38 años en los últimos 45 años. Es decir, que las tasas de suicidio se desbordaron. ¿Creen ustedes que tuvo que ver toda la influencia de esos líderes que el enemigo quiso levantar para destruir la sociedad? Si hay alguien que conoce que le queda poco tiempo, es a nuestro adversario el diablo. Y cuando él se dio cuenta que las palabras, que el sello fue quitado, que el sello se abrió, él comenzó con toda su furia a trabajar y se apoderó de las celebridades, se apoderó de la publicidad, se apoderó de la tecnología. Y como él no tiene el poder de nuestro Dios de ser omnisciente y omnipresente, entonces se apoderó de todo lo habido y por haber, y toda su influencia y toda la fuerza de su infierno está atacando a este mundo y está, ¿por qué no decirlo?, atacando la iglesia. Apareció entonces otro personaje conocido como Michael Jackson, conocido como el rey del pop, acusado de pedofilia, amor a los menores de edad, pero alcanzó millones y millones de ídolos, jóvenes, niños, adolescentes en todos los rincones de la tierra. En una de sus canciones dijo Michael Jackson que en el infierno se podía bailar, y muchas otras cosas más que no las digo por respeto a la iglesia del Señor. Y terminamos con esta mujer llamada Madonna, quien sacó videos acostándose al mismo tiempo con más de 15 hombres, toda su influencia de todos estos personajes. En una ocasión se le preguntó a ella que por qué andaba con un Cristo desnudo en su garganta, en su cuello, y ella dijo que a ella le encantaba andar con hombres desnudos. ¿Y dónde entonces desembocó toda esta inmoralidad a partir de los años 1960? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hacia dónde llegó esta ola de inmoralidad? ¿Hacia dónde llegó esta ola de perversión? ¿Cuáles son las consecuencias del tiempo presente? Ahí las tenemos. Matrimonios de personas del mismo sexo. Me llama la atención esto, mis queridos hermanos, porque el matrimonio entre personas del mismo sexo, escuche bien, las primeras leyes de la época en reconocer el matrimonio del mismo sexo entre personas aparecieron en la primera década del siglo XXI. Óigase bien, el 19 de agosto del 2013. ¿Qué quiere decir? Que hace un año, ¿sí o no?, se aprobó en 15 países donde se permiten casarse parejas del mismo sexo. Le pregunto a las ancianas y ancianos de la iglesia, hace unos años ¿ustedes veían eso? Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Hay muchos más sucesos que enmarcan los tiempos que vivimos.
el alto índice de divorcios a nivel mundial, el odio, los actos de venganza, las pandillas, las anarquías, el narcotráfico, el desespero, el engaño, la angustia. Las personas con el deseo de obtener la felicidad se refugian en la magia, en el espiritismo, en las prácticas esotéricas. ¿Y qué diremos, hermanos amados, de la crisis que hay en la juventud? Una juventud que se consume en el licor, que se consume en las drogas, que se consume en el cigarrillo, que se consume en el sexo, en la pornografía. ¿Qué diremos, apreciados hermanos, de la influencia que está teniendo la tecnología en nuestros adolescentes? Y por qué no decirlo aún en nuestros niños, los manejan mejores que nosotros. Esa influencia que ha llegado a sus corazones, que ha llegado a las puertas de su habitación, que ha llegado a sus escuelas a través de las redes sociales, la tecnología, la música, los videos. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. ¿Y qué diremos del planeta? Porque cuando miramos el planeta mismo, el planeta entero se ve abocado. Porque el calentamiento global ha hecho que los polos se derritan. Y eso ha hecho que se desborden las aguas. Entonces hay más actividad en los mares. Y al haber actividad en los mares hay grandes inundaciones y se llevan áreas completas. La contaminación del medio ambiente también ha influido para que el camino del clima cada día más sea más catastrófico. Grandes erupciones volcánicas, grandes, fuertes lluvias torrenciales. Alabado el nombre del Señor Jesús. Iglesia, ¿qué está pasando en este mundo? Las familias son destruidas, aumenta el hambre, aumenta la pobreza, aumenta la enfermedad, hay perdición, hay degradación, se escuchan guerras y rumores de guerra, las familias se descomponen, la tierra está a la espera de una situación más grave, la tierra está convulsionando y pronto estallará en una gran crisis. Y todo esto obedece al cumplimiento profético anunciado en el más hermoso de los libros que se nos ha dado, para que se nos alumbre el entendimiento, vislumbrando que pronto habrá un fin. Hay un aplauso para el Rey en esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Será que me pueden ayudar con un pianito? Yo quiero que terminemos en victoria. El texto que leímos entonces dice: conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. Porque el texto dice: la noche está avanzada. Y cuando el apóstol está enseñando a la iglesia en Roma y está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la noche está avanzada, se acerca el día. Él está pensando en el retorno de la iglesia, en el retorno de Cristo, en la redención de la iglesia. Y cuando me puse a estudiar, Señor, ¿qué significa la noche está avanzada? Vino a mí una revelación de la palabra del Señor. La noche está avanzada significa el tiempo presente de maldad que nos está tocando vivir. El corazón del hombre endurecido, la gente incrédula, el corazón engrosado, la presencia del diablo reinando en la gente, la incredulidad apoderándose de la juventud, el pensamiento del hombre maquinando continuamente el mal, los hombres y las mujeres andando en la vanidad de la vida, ceguera espiritual, una vida religiosa sin relación con Dios, simplemente cumpliendo unas cuantas liturgias, pero no con santidad y en verdad. Gente afanada, encadenada en este mundo por las cosas materiales, aferrados a este mundo.
entre otras cosas, es ilusorio, pasajero y efímero. Si usted quiere quedarse en este mundo y quiere seguir produciendo, pues bien lo puede hacer. Pero aquel que tenga la mirada en Él y quiera irse con Él, tiene que aprender a desprenderse de Él. Porque hay algo mejor para esta iglesia. Hay algo mejor para nosotros como ministros. Y el mundo presente de maldad, aquella noche avanzada, mis queridos hermanos, es la gente corriendo tras este mundo. Y qué triste decirlo, que detrás del mundo hay muchos creyentes que corren también, cuando ellos deberían de convertirse en a nosotros, muchos de nosotros convirtiéndose en a ellos. Ese es el tiempo. Andan alejados de Dios, engañados por el diablo, cautivos por él. Pero el apóstol dice: se acerca el día. ¿Y cuál día? Ese día está aludiendo a la venida del Señor. Se acerca el día. ¿Cuál día? El día en que aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Los sucesos de este glorioso acontecimiento, el apóstol Pablo los narra así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Pastor, me llama la atención de esto, de esta esperanza que tenemos, porque esto es tan glorioso, mi hermano querido, que ni la muerte va a poder suspender ese encuentro glorioso que tenemos con Él. Amigo, esto es tan lindo, tan veraz y tan verdadero, que aún muertos tenemos esperanza. Usted sin el diablo no tiene esperanza, y si se muere mucho menos. Pero con Él las cosas son tan seguras, que aunque usted esté allí muerto y hayan pasado los años, cuando la final trompeta suene, ay pastor, yo no sé, oiga, eso va a ser algo glorioso. ¿Cómo será eso? A ver, ponga a volar su imaginación, que yo voy a poner a volar la mía. Póngala a volar, porque la Biblia dice que cuando Jesucristo se levantó, se levantaron muchos, ¿sí o no? Y cuando Él murió, sucedieron varias cosas. El sol se oscureció, la tierra tembló, muchos muertos fueron levantados. Cuando Él estaba cerca de la tumba de Lázaro, alabado el nombre del Señor, Él dijo: Lázaro, levántate y ven fuera, porque donde no menciona el nombre de Lázaro, quién sabe cuántos se levantan. ¿Sí o no? Talita Kumi, a ti te digo, levántate y anda. Y la niña se incorporó y se levantó. Algo glorioso, ¿sí o no? Pero aquí dice que los muertos en Cristo, yo me imagino un terremoto cósmico en toda la tierra. Porque todos los muertos en Cristo se levantarán. Y entonces, apreciados hermanos, cuando los muertos en Cristo se levanten, entonces llegará el momento glorioso de la transformación del cristiano,
porque los que estemos vivos seremos revestidos de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado y transformado para irnos de la tierra y estar con Él. El apóstol Pablo dijo, hablando de esa transformación y hablando de esa glorificación, dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, una palabra absoluta, seremos transformados. ¿Y en qué momento? Haga así conmigo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Hermana, vas a ser transformada. Hermana, vas a ser transformada. Aquellos que están sufriendo de dolor, aquellos que están sufriendo de alguna enfermedad, aquellos que están inconformes con el cuerpo que tienen, aquellos que pasan de hospital en hospital, aquellos que están tristes porque hay algo en su cuerpo que no les deja ser felices. Un momento, hay un mensaje de esperanza para ti, iglesia. Ese cuerpo de dolor, ese cuerpo incorruptible, yo siento la gloria de Dios aquí con nosotros. Y ¿sabes qué, mis queridos hermanos? Algo que me alegra de esto es el hecho de que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En el original griego dice en un átomo de tiempo, significando que es un periodo de tiempo que no se puede dividir. Es decir, es algo tan rápido, tan instantáneo, tan repentino, que el mundo no lo verá. Quedarán espantados ante los ojos estupefactos del mundo, porque millones y millones y millones de creyentes han desaparecido de la faz de la tierra. Conductores de vehículos, algunos estarán manejando sus carros, otros estarán operando en los quirófanos, algunos estarán dictando sus clases en la universidad, otros estarán trabajando en sus fábricas, algunos estarán caminando por el centro comercial. Ese día habrá múltiples grandes accidentes, porque pilotos de aviones dejarán sus naves, capitanes de barcos, conductores de trenes, choferes de buses dejarán todo a la deriva, porque ha sucedido lo que nadie esperaba. La iglesia se ha ido, el Señor la ha llevado. ¿Y qué diremos de aquellos esposos que cuando llegaba la hermanita a la casa, mi amor, Cristo viene? ¿Qué diremos de aquellos hijos que cuando llegaba la mamá o la hermana? ¿Y por qué me refiero a los hombres? Porque el hombre tiene la tendencia a endurecer su corazón. Pero ¿cómo me imagino yo a ese esposo o a ese hijo llegando a su casa y buscando desesperadamente a esa madre que cada que salía de la escuela dominical llegaba a ese lugar con el gozo de la salvación, diciéndole a sus seres más amados: Él viene? Se llegó el día y ellos entonces, al no mirar a su mamá, al no mirar a su esposo, quedarán horrorizados y espantados, porque habrán quedado en esta tierra sin esperanza, sin Dios y sin salvación. Y después de que la iglesia se haya ido, la sal se ha ido, la luz se ha ido, ya nadie va a impedir
el avance arrollador de la maldad y el pecado en su más pura expresión. Porque si Dios no ha derramado su ira, es porque aquí hay una iglesia que Él ama y que Él cuida. Pero una vez esta iglesia esté levantada, por eso vale la pena, iglesia del Señor, estar atentos a lo que dice el texto que leímos. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y aquí viene la exhortación. Aleluya. Aquí viene, porque dice el escritor: andemos como de día, desechemos las obras de maldad, vistámonos con las armas de la luz. No andemos en borracheras, no andemos en orgías, no andemos en lascivias, no andemos en contiendas, no andemos en inmundicia, no andemos en chismes, no andemos en división. Antes bien, revestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo, hablando de los deseos de la carne, dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y divisiones, herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera afirmar su pacto, su voto, su compromiso con Dios y decirle: Señor, qué tan cerca estoy de ti? Yo no me voy de tu iglesia, yo no me voy de ti. ¿Será que podemos estar en pie y venir aquí al altar por unos minutos y poderle decir al Señor: Señor, tu palabra es fiel y verdadera? Yo he creído a ella, Señor, con el pasar de los años, y ya nada ni nadie me va a robar esta esperanza de salvación. Hoy más que nunca atesoro en mi corazón lo grande que me has dado. A este altar van a pasar solamente aquellos que desean irse con el Señor, aquellos que quieren comprometerse con su obra y con Él, aquellos que están felices en lo que han creído y en lo que tienen. Y nos vamos a forjar el propósito para este año siguiente de ser los mejores creyentes, de ser los mejores líderes, de ser los mejores cristianos, de ser los más fieles de la iglesia, porque nuestra redención está cerca. Si los músicos me pueden ministrar con una alabanza que tenga que ver con lo que acabo de predicar, porque yo quisiera ir a imponer mis manos sobre estos que pasaron al altar. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca, de las nubes a llevar a su iglesia.